Bueno, compañeros, vamos a continuar nosotras. Somos el equipo 2A y está conformado por Nadia Yanira Martínez Juárez, Alejandra Guadalupe Ríos Castillo, Laura Sofía Hernández Saucedo y yo, Alejandra Agundis. Y pues nosotros vamos a hablar de lo que son la coccidiomicosis, cromoblastomicosis, criptococosis y mucormicosis. ¿Le das la siguiente, por favor? Bueno, vamos a ver primero lo que es la coccidiomicosis. Esta también se llama enfermedad de Posadas y Wernicke. También lo que es enfermedad de California, fiebre del Valle y fiebre del Valle de San Joaquín. Esta pues es una micosis endémica adquirida por inhalación y que es causada por el hongo Dimorpho coccidioides imitis en lo que es California o por el coccidioides posadasi fuera de esta zona. Esta puede pasar de manera inadvertida y lo que son esos casos benignos, pues se va a limitar a partes alta y baja de las vías respiratorias y en su forma diseminada va a afectar lo que son huesos, articulaciones, piel, hipodermis, sistema nervioso central y algunos otros órganos. Este hongo actúa como agente patógeno primario en lo que son sujetos inmunocompetentes y como oportunista en sujetos inmunodeficientes. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a ver sus datos epidemiológicos. Pues en lo que son áreas endémicas del sur de Estados Unidos, particularmente en lo que es Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Utah y Texas, se presentan estos, pero pues en lo que es Arizona la incidencia ha aumentado más de lo que es el 100%. También existe en lo que es Guatemala y Honduras, así como en Venezuela, Paraguay, Argentina, Colombia y Brasil. Y pues en México existe en la zona fronteriza del norte, especialmente en lo que es Sonora, Chihuahua y Baja California y en los límites de Guerrero y de Michoacán. Aquí pues las esporas de esta pueden viajar kilómetros por el aire o el agua y pues esto podría explicar la presencia del coccidioides imitis fuera de las áreas endémicas. Se sabe que no hay transmisión de persona a persona. La infección depende de lo que es la exposición al hongo, por lo que va a afectar a personas de cualquier edad y de cualquier sexo. La infección depende de la exposición al hongo. Lo que son el 50% de los casos, pues se diagnostica en Estados Unidos. Se ha estimado que en áreas endémicas causa lo que es del 15 al 30% de las neumonías adquiridas. Y pues en México existe un predominio del tipo Posadasi en lo que es la zona fronteriza de Tijuana y Baja California. En Baja California existe un predominio del tipo de imitis. Y pues la mayoría de los casos se diagnostican en menores de 5 años y en adultos mayores de 45 años. ¿Le hace la siguiente? Bueno, vamos a ver su etiopatogenia. El coccidioides imitis es el agente causal en lo que es la zona de California, como ya vimos. Es un hongo dimorfo imperfecto o bifásico que genera esférulas en la fase parasitaria y filamentos artrosporados en lo que es la saprofítica. Esta última cumple todo su ciclo vital en lo que es el suelo mediante alimentos de resistencia o lo que son los clamidoartroponidios. En el cultivo, la conidiogénesis es talicártica de tipo enteroártica y libera artroconidios por refólisis. Y pues aquí se ha demostrado una diversidad genética y geográfica y pues ahora se considera del tipo imitis una especie californiana que se puede clasificar como CA o tipo 2, mientras que el tipo Posadasi es una especie no californiana o no CA o tipo 1. Y pues estas ambas especies son idénticas fenotípicamente y solo se van a diferenciar por biología molecular. La inhalación de unas cuantas esporas puede producir la infección y casi siempre hay una curación espontánea y también se puede presentar una inmunidad específica intensa, esto de 60 al 90% de los casos. Y pues una minoría de personas presenta forma diseminada que van a ser favorecidas por lo que son factores ya sea genéticos, raciales, si la paciente femenina pues presenta embarazo, edades extremas y administración de glucocorticoides, ciclosporina A y antagonistas de factor de necrosis tumoral alfa, así como por enfermedades debilitantes, diabetes, tratamientos inmunosupresores, algún trasplante de órganos sólidos, neoplasias hematológicas y en especial una infección por VIH o SIDA.
En estos pacientes el riesgo va a ser muy alto y pues esto sobre todo si tienen recuentos de linfocitos TC4 menores a 250 y pues el riesgo puede disminuir con terapia antirretroviral. La incidencia de diseminación extrapulmonar va a ser desde el 0.5 hasta el 7% y la forma cutánea primaria ocurre por inoculación en lo que es el laboratorio o al realizar alguna necropsia, pero pues en regiones endémicas puede seguir a un traumatismo. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a continuar con su clasificación. Primero tenemos la forma pulmonar. A esta se le conoce también como fiebre del desierto de San Joaquín. Esta puede cursar de manera sintomática o asintomática. Tenemos también la forma diseminada, que también se le conoce como granuloma coccidioideo. Pues puede dirigirse en lo que son pulmones, piel, tejido celular subcutáneo, huesos, articulaciones y otros órganos. Y pues tenemos lo que es la forma cutánea primitiva. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el cuadro clínico. Bueno, el periodo de incubación de esta es de 1 a 4 semanas. La forma primaria pulmonar causa lo que es fiebre, malestar general, adinamia, disnea, dolor retroesternal, tos con expectoración, hemoptosis y pues también puede presentarse una erupción morbiliforme, un eritema nudoso o polimorfo o de tipo SWIT, que se le conoce como eritema Sweet-Voluson. Y pues también se presenta, aunque de una manera más rara, lo que es la conjuntivitis plictenular y pues en el 5% se presentan lesiones pulmonares residuales o cavitarias que se manifiestan por hemoptosis. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a ver ahora lo que son las lesiones cutáneas y pues estas lesiones van a ser nódulos, abscesos fríos o fístulas que aparecen cerca de las cadenas ganglionares, como lo son el cuello o las ingles y en regiones de huesos pequeños como las manos, pies o también cerca de lo que es la columna vertebral. Se pueden presentar úlceras, abscesos, así como lesiones verrugosas y vegetantes que pueden aparecer solas o de manera combinada. Y pues la primoinfección cutánea es excepcional y se manifiesta por un chancro, linfagitis y adenitis regional. ¿Le das a la siguiente? Bueno, sus formas diseminadas, estas pueden afectar a uno o varios órganos y sistemas y causar los síntomas pues, correspondientes al órgano. La fungemia es excepcional, se puede presentar en lo que es la infección por VIH o en pacientes en tratamiento con corticosteroides, ciclosporina o antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, que estos pues, pueden ser medicamentos como infliximab y etanercept, así como en lo que son receptores de trasplantes de órganos sólidos y en embarazadas, y pues se observa alguna diseminación extrapulmonar en el 86% de los casos, en especial lo que es hígado, vaso y sistema nervioso central, y pues la mortalidad en estos casos es de hasta el 62%. Y en su forma meningia, pues en particular esta evoluciona con rapidez y es altamente mortal. Los pacientes con SIDA presentan esta forma y pues se ha comunicado un síndrome inflamatorio de reconstrucción inmune, que por sus siglas se conoce como SIRI. ¿Le das a la siguiente? Bueno, en sus datos histopatológicos, va a presentar un granuloma tuberculoide con células epiteloides y gigantes y pues algunas veces lo que es necrosis gaseosa o un granuloma supurativo o sarcoideo. En el granuloma pues se puede observar lo que es la esférula, que es más evidente con una tinción de ácido periódico de Schiff o lo que es la tinción de Gomori-Grocott. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a ver ahora lo que son los datos de laboratorio y de gabinete. Aquí pues el estudio micológico permite observar lo que es la esférula en el examen directo de esputo o de exudado con un hidróxido de potasio, también con lo que es negro de clorazol o solución de Lugol. Pues mide de 10 a 80 micrómetros de diámetro y presenta una doble membrana y contiene endoesporas. En lo que es el cultivo en medios ordinarios, la colonia crece con mucha rapidez en lo que es el transcurso de una semana. Pues no debe de realizarse o si se efectúa, pues se debe de realizar con extremo cuidado y en laboratorios de alta seguridad porque pues se presenta un alto riesgo al manejo
manejar este tipo de especímenes. Y pues por ello se realizan lo que son pruebas de exoantígenos en cultivos en etapas tempranas y se dispone de sondas de DNA para el diagnóstico definitivo. También lo que es la intradermorreacción con coccidioidina resulta positiva de 4 a 20 días después de que aparezcan los síntomas y pues aquí la esferulina es más eficaz en un 33%, de aquí pues que sea útil ante lo que es la anergia. Y pues entre las pruebas serológicas están las de precipitación, las que determinan anticuerpos precipitantes del tipo inmunoglobulina M, los cuales pues pueden detectarse entre la primera y cuarta semana luego del inicio de la enfermedad y desaparecen en un lapso de 4 a 5 meses. Pero pues estos tienen un valor diagnóstico porque demuestran una enfermedad reciente. También tenemos el estudio serológico positivo para la IgM, indica lo que es la infección primaria, mientras que la positividad para la IgG señalaría lo que es la diseminación. También tenemos la prueba de fijación de complemento. Esta se hace positiva 3 meses después del inicio. Deben de tenerse en cuenta lo que son títulos mayores de 1 a 8, que esto va a ser en proporción directa con la cantidad de parásitos, por lo que señalan una enfermedad activa y pues nos darían un valor pronóstico. Y pues también una coccidioidina con resultados negativos y cifras altas de fijación del complemento pues nos indicaría un mal pronóstico. Tenemos también las técnicas con anticuerpos fluorescentes. Estas nos van a permitir detectar esferolas in vivo. También se realizan pruebas con anticuerpos monoclonales, lo que es la inmunovaloración enzimática, la valoración inmunosorbente ligada a enzimas, la aglutinación de partículas de látex, la reacción en cadena de la polimerasa, lo que es también la hibridación in situ, y pues estas últimas van a permitir la identificación del tipo imitis o posadaci, incluso en lo que es tejido que se haya fijado previamente en parafina. Y pues también se usan anticuerpos contra galactomananos y se pueden determinar antígenos en el líquido de lavado bronquial. ¿Le das a la siguiente? Bueno, y para continuar con los datos del laboratorio y de gabinete, al parecer lo que es el 1,3 beta-D-glucano es un marcador de progresión en casos de infección diseminada, entonces también se toma en cuenta a la hora del estudio. En los estudios generales del laboratorio se encuentran leucocitosis con eosinofilia y sedimentación globular alta. También cuando se presenta la meningitis, el líquido cefalorraquídeo quizá pueda mostrar un tono turbio, pleocitosis, proteínas altas y glucosa baja. También la presencia de eosinófilos en cualquier sitio anatómico indicaría una infección progresiva. Y pues el estudio radiográfico es muy importante en lo que son los pulmones, porque aquí nos puede revelar bronquitis, alveolitis, neumonía, algún derrame pleural, pleuritis o enfisema parcelar. Y pues en el 5% de los casos se logra presentar lesiones cavitarias que contienen líquido, aire o en algunos casos se presentan ambos. Y pues en los huesos se encuentran cavidades líticas o zonas de destrucción amplias, y pues también suele ser útil lo que es la centellografía, tomografía computerizada y la resonancia magnética. Le das a la siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el diagnóstico diferencial de la coccidiomicosis. En esto podemos diferenciarlo ya sea la forma pulmonar o las manifestaciones cutáneas. En cuestión a la forma pulmonar, pues lo vamos a diferenciar con lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, la tuberculosis pulmonar, la histoplasmosis, también con la paracoccidiomicosis. Y en cuestión a las manifestaciones cutáneas, pues se tiene a lo que es la tuberculosis, a los mesetomas, esporotricosis, cromoblastomicosis y a los epiteliomas. Ahora pasando al tratamiento, aquí solo 1 a 2 por cada 1000 pacientes van a presentar una enfermedad crónica grave, y cuando se tiene esta misma, pues se va a proceder a lo que es una hospitalización para de esta manera administrar ciertos medicamentos. Entre estos está pues la anfotericina B, que esta se va a usar en una dosis de 0.25 a 1 miligramo por kilogramo, sin sobrepasar una dosis de 50 miligramos al día.
Se va a iniciar con lo que es 1 miligramo en 250 mililitros de solución glucosada al 5% con 50 miligramos de heparina. Aquí se va a dar en un tándem durante 4 a 6 horas cada tercer día y se va a sostener este tratamiento hasta que se obtenga un control tanto clínico como en los laboratorios. Aquí no se debe exceder una dosis de 3 gramos y este se puede utilizar en las embarazadas. En lo que respecta al ketonazol, este se utiliza de 400 miligramos al día por vía oral, ya sea durante meses o incluso hasta años, y es efectiva en casos individuales, tanto pulmonar, en huesos o en piel. Pasamos al itraconazol. Este se utiliza una dosis de 300 a 400 miligramos al día, o el fluconazol de 200 a 400 miligramos al día, pero aquí se va a observar una mejora aproximadamente a lo que son los 2 meses. Y se habla de una vacuna, pero pues aún está como en la fase experimental, no se tiene todavía al alcance. Y pues también van a ser importantes las medidas preventivas, como un riego artificial de los campos, el asfaltado, medidas de seguridad biológica. Ahora ya pues vamos a empezar a hablar sobre la cromoblastomicosis, que pues también se le puede llamar como cromomicosis, dermatitis verrugosa, enfermedad de Pedroso-Villanet o enfermedad de Fonseca. Esta misma pues es una micosis subcutánea que va a afectar tanto a la piel como al tejido celular subcutáneo. Va a presentar una preferencia hacia lo que son las extremidades inferiores, donde pues su característica van a ser lesiones verrugosas, nodulares o atróficas de una evolución crónica. Aquí el tratamiento suele ser difícil. Esta se origina por lo que son hongos negros, dermatiáceos o feoides, principalmente por los géneros Fonsecaea, que son los que se encuentran aquí en la parte superior, el Phyalophora, que es y la Cladofelophora o Cladosporium caroni. En cuestión de la epidemiología, pues esta tiende a tener un predominio en lo que es el medio rural, en climas tropicales y subtropicales, en el 80%. Afecta más a varones y en un intervalo de edad de los 30 a los 60 años de edad. La mayor parte de estos varones son campesinos. Esto es debido pues a una exposición a material contaminado. Esta misma no se va a transmitir de persona a persona y pues va a ser una enfermedad ocupacional. Puede aparecer una complicación que es el carcinoma epidermoide en al menos el 20% de los casos. En México va a ser la tercera micosis, va a ocupar el tercer lugar entre las micosis profundas en el 6%, y es más frecuente encontrarlo en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Sinaloa, Chiapas e Hidalgo, y especialmente en la Huasteca, ya que pues hay una prevalencia tanto de valles como de ríos. La infección natural pues se va a encontrar más que nada en perros, en gatos, caballos, ranas, sapos y lobos marinos. Pasando a la etiopatogenia, aquí los agentes causales, como les mencionaba, son los hongos negros, que estos tienen un bajo poder patógeno y son termosensibles de los 40 a los 42 grados centígrados. Esto es debido a que existe la posibilidad de una susceptibilidad genética, HLA-A29, o una inmunosupresión parcial ante antígenos fúngicos. El hongo dematiáceo va a penetrar ya sea por inoculación traumática o incluso por contigüidad o por vía linfática. Se tiene una fase parasitaria que está en la forma de células fumagoides. Estas se van a multiplicar por división directa o bien por emisión de filamentos. Se puede medir lo que es el factor de crecimiento transformante beta, que a partir de la medición de cuando se encuentra elevado, vamos a decir, o se va a, pues, nos va a dar a entender o nos va a dar como resultado que cuando se encuentra elevado, pues, es una lesión activa.
Entonces nos dice que está la presencia de microorganismos y a su vez también de fibrosis. Pero cuando este factor de crecimiento transformante beta se encuentra disminuido, pues este va a indicar que existe una destrucción fúngica. Mediante estudios de reacción de cadena de polimerasa y de polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción, o bien PCR, RFLP, se van a dividir en dos grupos genéticamente diferentes. Uno de ellos va a englobar a lo que es al Fonsecaea pedrosi y Fonsecaea compacta. Y en el otro vamos a tener a lo que es a la Cladiofora caroni, Cladiofora batiana, a lo que es a la Fialofora verrucosa y Rhinoclaidiella. Aquí, pues la especie que más se va a encontrar en México va a ser la Fonsecaea pedrosi. En el cuadro clínico, pues como les mencionaba, se va a encontrar más en lo que son las extremidades inferiores, del 54 al 80%, y va a ser más frecuente en lo que es la forma distal y en lo que es el pie. Está constituida más que nada por nódulos eritematosos o del color de la piel que van a estar agrupados en placas verrugosas o vegetantes que van a estar cubiertas de escamas abundantes, por ulceraciones o lo que son costras mieleséricas. Son de un tamaño pues variable, desde milímetros hasta centímetros, y los bordes son activos. Se puede observar una atrofia central y la piel se va a volver acrómica. Va a tener un aspecto de papel de arroz o papel de cigarrillo, que sería este. Y las lesiones, pues por lo regular son superficiales y dependiendo del aspecto que estas tengan, pueden ser psoriasiformes, en coliflor, pueden tener un aspecto tumoral o bien pueden ser cicatrizantes o cicatrizal. Por contigüidad, este puede afectar a las uñas y pues va a ocasionar lo que es una melanoniquia. Estas suelen ser pues unilaterales, asimétricas o no pruriginosas. En un inicio se va a poder observar un nódulo pequeño, placas eritematoescamosas con un crecimiento progresivo e incluso sin molestias, ya sea en meses o incluso años. Y después vamos a poder observar placas escamocostrosas y al final pues vamos a observar placas verrugosas o incluso atróficas. Esta sería lo que es una lesión verrucosa. Pasando a las complicaciones, aquí, dejen ver el mensaje. Allá. En cuanto a las complicaciones, las más frecuentes de estas son las infecciones bacterianas, que de manera crónica pueden generarse una deformación de la región por linfostasis consecutivo a una fibrosis e incluso el elefantiasis. No se observa una curación espontánea, puede aparecer incluso un carcinoma epidermoide o un melanoma cuando esta es crónica. Ante una amplia extensión se suele causar anaquilosis, disfunción macular y minusvalidez funcional. Los casos donde existe una afección tanto en cabeza como en cuello, pues estos van a presentar una mayor morbilidad a cuando se presenta en las extremidades. Ahí no cambia. Ya. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar ahora de los datos histopatológicos. Aquí en la epidermis vamos a encontrar o habrá hiperkeratosis, acantosis ostensible o hiperplasia pseudoepiteliomatosa. En la dermis se va a poder observar un granuloma supurativo y tuberculoide con células gigantes de Langhans y las células fumagoides, van a ser pigmentadas y en ocasiones pues no va a ser necesario utilizar tinciones especiales para poder encontrarlas. Le das a la siguiente, por favor.
En cuanto a los datos de laboratorio, en el examen directo con hidróxido de potasio se van a poder encontrar las células fumagoides. Estas células fumagoides van a llegar a medir de 4 a 8 micrómetros, van a ser esféricas, van a tener una doble membrana y llegan a emitir filamentos. Un cultivo también nos va a ayudar mucho porque va a ayudarnos a identificar el agente causal por las formas de reproducción. Fiálides, como por ejemplo la Fialofora, acroteca como la Rhinocladiela, un tipo de Clostridium larga como la Cladofialofora carrioni y un tipo de Clostridium corta como la Fonsecaea. La linfografía también nos puede ser muy útil. Aquí esta nos puede mostrar vasos dilatados y edema. Y en cuanto a la linfocentellografía, pues esta solo nos va a mostrar principalmente el linfedema. Algunos estudios moleculares van a servir para tanto identificación, clasificación taxonómica y estudio filogenético de los agentes causales. Le das a la siguiente. Siguiendo con el diagnóstico diferencial, vamos a encontrar que entre estas se encuentra la tuberculosis verrugosa, el carcinoma espinocelular, la esporotricosis, la tiña del cuerpo. Le das a la siguiente, por favor. La psoriasis, el secundarismo sifilítico, el micetoma y coccidioidomicosis. Siguiendo con el tratamiento, aquí el manejo va a variar según la especie causal, el grado de severidad, si hay alguna infección bacteriana agregada y la respuesta inmune. Para casos incipientes se puede utilizar 5-fluorouracilo en crema al 1% y el imiquimod puede ser una buena alternativa cuando los casos llegan a ser muy pequeños. Le das a la siguiente, por favor. En esta patología, la vitamina D puede ser muy útil y se puede administrar ya sea sola o en combinación con yoduro de potasio. La dosis de vitamina D sería de 60,000 unidades por vía oral al día y la de yoduro de potasio, la dosis es de 2 a 3 gramos al día. La anfotericina B, ya sea si se administra por vía intravenosa o intraarterial, puede llegar a ser muy eficaz, pero al administrarlo de forma prolongada hay que tener en cuenta los riesgos que puede conllevar. En cuanto al ketoconazol, pues nos puede servir mucho para combatir la Fialofora verrucosa y el itraconazol en dosis de 200 a 400 miligramos al día o el fluconazol de 100 a 400 miligramos al día pueden producir una mejora de hasta el 63% para una infección por F. pedrosoi y C. carrioni. Este fármaco va a necesitar, bueno, más bien estos fármacos van a necesitar administrarse por lo menos el triple de tiempo, que puede ser de 6 a 24 meses. Esto va a hacer que el paciente pueda llegar a estar completamente curado, ¿no? En la cromoblastomicosis, que es de origen, o más bien el agente causal es por F. pedrosoi, se puede utilizar terbinafina en dosis de 500 miligramos a 1 gramo al día y se va a ver una mejoría en 41% de los casos después de 4 meses de tratamiento y una mejoría del 82% de los casos a los 12 meses. Y en la que el agente causal es por C. carrioni, la curación se puede dar a los 4 meses después del tratamiento. ¿Le das, por favor? Por último, la literatura menciona que los mejores resultados se van a observar cuando se combina el tratamiento médico con una intervención quirúrgica, como puede ser la criocirugía o la cirugía de Mohs. También se han propuesto algunas alternativas de tratamiento. Aquí puede entrar, por ejemplo, la terapia fotodinámica, la iontoforesis y láser de CO2, en donde la curación puede estar entre un 30 a 50%. También hay modalidades de combinación alternada o concomitante. La primera sería la combinación de itraconazol
200 o 400 miligramos con terbinafina 200 a 1000 miligramos al día. El segundo sería la combinación de la criocirugía con administración de itraconazol, 400 miligramos al día por una semana, cada mes, por 1 o 2 años. ¿Le das, por favor? Y vamos a continuar con la criptococosis, que esta también es llamada enfermedad de Buschke o blastomicosis europea. Le das a la siguiente. En cuanto a su definición, podemos decir que esta es una micosis oportunista de origen exógeno. Va a ser causada por especies de Cryptococcus complex, como puede ser Cryptococcus neoformans y Gatti. Esta puede ser de evolución tanto aguda, subaguda o crónica. Puede llegar a afectar a cualquier víscera, también al músculo, al hueso, piel y mucosa, pero va a tener más predilección o afinidad por el sistema nervioso central. Y esta por lo regular va a ocurrir en personas con alteraciones inmunitarias. Le das a la siguiente, por favor. Siguiendo con los datos epidemiológicos, esta va a ser una enfermedad muy rara y cosmopolita. La C. neoformans tiene una distribución mundial y la C. gatti es responsable de menos del 20% de casos en los climas que son de tipo tropical y subtropical. Esta va a afectar a personas de todas las edades y ambos sexos, pero va a predominar entre los 30 y los 60 años de edad y también en aquellos individuos que se encuentran debilitados, aquellos individuos que, por ejemplo, tienen enfermedad de Hodgkin, que tienen leucemia, sarcoidosis, diabetes o colagenopatías. De igual manera, puede llegar a afectar a aquellos pacientes que están en terapia con antibióticos, con glucocorticoides o inmunosupresores. También hay que mencionar que en la actualidad pues, se calculan alrededor de 1 millón de casos de meningitis por esta causa y 625,000 defunciones por ello también. Este va a ser un indicador importante de SIDA en alrededor del 6 al 13%, y en estos pacientes, el 80% de estos pacientes se va a deber a la C. neoformans, a la variedad neoformans serotipo D o la variedad Gruby, que es el serotipo A. Bueno, dentro del serotipo A que se encuentra en esta variedad. El serotipo D va a parecer tener predilección por la piel y por pacientes de mayor edad. Esta se presentaba en 6 a 50% de pacientes con SIDA y era la cuarta infección importante en pacientes con VIH. Después de que a estos pacientes se les aplicaba una terapia antirretroviral altamente efectiva, esta llegó a disminuir hasta 0.2, de 0.2 a 0.9 casos por 100,000 habitantes. Y en África, antes de la epidemia del SIDA, 90% de las infecciones eran por origen de la variedad Gatti, y ahora la causa es la variedad neoformans. ¿Sí me escuchó? Sí, Sofía. Que me pareció conexión inestable. Bueno, vamos a continuar. Esta enfermedad se debe quizá a que hay una enfermedad, a que esta es urbana y los pacientes no están expuestos a la fuente del ambiente, o a que esta variedad es más virulenta en pacientes que tienen VIH. En México se van a observar los casos con C. neoformans y C. gatti y la variedad Gruby. Y la mortalidad aquí va a ser del 17 al 37% y el índice de recidiva va a ser del 50 al 90%. Le das a la siguiente, por favor. Siguiendo con la etiopatogenia, aquí el agente causal o el hongo causal, como ya mencioné al principio, es el Cryptococcus complex, ya sea el Cryptococcus neoformans o el Cryptococcus gatti. Esta es una levadura cosmopolita que se ha encontrado como saprófito en la naturaleza, también en frutas fermentadas, en leche de varios animales, en suelo y más que nada en el excremento de algunas aves. Se menciona que hay alrededor de 37 especies de este género,
pero en muy pocas ocasiones o en raras veces van a producir la enfermedad en humanos. Se menciona también que los criadores de palomas pueden llegar a tener la infección porque en ellos se demuestra que hay altos índices de anticuerpos, altas tasas de anticuerpos, pero no presenta la enfermedad en ellos. En humanos, nosotros conocemos o se conocen 5 serotipos y 3 variedades. Tenemos las variedades de Neoformans, de Grubby y de Gatti. Y, por ejemplo, en la variedad de Neoformans tenemos el serotipo D y AD. En la variedad Grubby tenemos el serotipo A. Y en la variedad Gatti tenemos el serotipo B y C. Casi todos los microorganismos aislados de nichos aviares o de las infecciones en humanos van a ser del tipo serotipo A o D. Y su nicho ecológico se va a encontrar en el guano de tanto palomas, pollos y algunas otras aves, también como en madera en descomposición. En cuanto al C. gatti, esta prevalece en regiones que son tropicales y subtropicales y se relaciona con la presencia de eucaliptos y de árboles gomíferos rojos. En cuanto a esta patología, pues se desconoce o no se conoce muy bien la fisiopatología, pero aquí se dice que el hongo va a penetrar por inhalación a través de los alvéolos y la respuesta inmunitaria se va a iniciar más que nada por macrófagos y linfocitos CD4 y CD8. Tanto la presencia de linfocitos CD4 y CD8 es muy importante, por ejemplo, por los CD4 es crucial para la defensa en personas inmunocompetentes y los CD8 pueden participar en la activación de citocinas con efecto anticriptocócico. Y ocurre diseminación hematógena en alrededor del 10% de los afectados, sobre todo en inmunodeprimidos, y puede afectar a cualquier órgano, también como ya decía, pero muestra una predilección por el cerebro y las meninges. Le das a la siguiente, por favor. Siguiendo con la clasificación, las vamos a encontrar en 6. Vamos a tener como de tipo pulmonar, meningoencefalitis, cutánea, mucocutánea, ósea y visceral. Esto dependiendo pues en dónde vaya a atacar la enfermedad. Empezando con el cuadro clínico, el periodo de incubación de este es de 14 a 25 días y cuando hay una afección sistémica es de 1 a 3 meses. La afección pulmonar va a llegar a ser asintomática en algunas ocasiones y en el sistema nervioso central se puede manifestar por cefalea en 75% de los casos, náuseas y vómito en 10%, confusión y otras alteraciones mentales. En cuanto a las lesiones cutáneas, estas pueden ser ya sea únicas o múltiples. Se van a presentar en 10 a 20% en cualquier parte del cuerpo, pero van a predominar en cara, cuello y tórax. Se pueden observar papulopústulas acneiformes, unculoides, moluscoides y nódulos ulcerados y úlceras. Aquí en las imágenes que vemos abajo a la derecha podemos ver 2 formas de estas. La de la izquierda es como de tipo úlcera o es una úlcera y la otra es un nódulo, esto en pacientes que padecen de SIDA. Estas lesiones pueden llegar a la hipodermis y pueden estar cubiertas de costras o escaras. Los bordes van a llegar a ser como tipo violáceos y pueden llegar a doler cuando se realiza la palpación del paciente. Estas también pueden simular algunas otras lesiones, como puede ser una fascitis necrosante, pioderma gangrenoso o sarcoma de Kaposi. Le das a la siguiente, por favor. En estos pacientes, por lo general, se va a presentar fiebre en alrededor del 65% de los casos y va a haber poca alteración del estado general. En 60% de los casos, en pacientes con SIDA, se va a presentar meningoencefalitis. Esta meningoencefalitis va a ser de evolución muy rápida y al cabo de 2 semanas la mortalidad puede llegar a ser muy elevada. En 10% va a ocurrir una afección pulmonar y puede haber infecciones concomitantes debidas a
Pneumocystis jirovesi, Mycobacterium avium intracelulare e Histoplasma capsulatum. Y en cuanto a la afección ocular, esta puede ser consecutiva a otras localizaciones, se puede relacionar también con trasplante de córnea y queratoplastia. Y la forma cutánea primaria va a ser excepcional. Esta llega a afectar las partes expuestas del cuerpo que tienen un antecedente de traumatismo y se va a manifestar por una placa ya sea infiltrada, necrótica, ulcerada o de aspecto tumoral. Y eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar yo con lo que son datos histopatológicos, perdón. Aquí vamos a poder observar lo que son dos imágenes diferentes. En una podemos ver lo que es hiperplasia epidérmica y presencia de masas mucosas que van a tener un aspecto gelatinoso con muchas levaduras, con cápsulas y que van a tener poca reacción inflamatoria. La otra va a ser una reacción granulomatosa con linfocitos, eosinófilos y células gigantes y pocas levaduras. En lo que es el examen de hematoxicilina y eosina, las cápsulas que rodean lo que son las levaduras se van a observar claras, y con lo que es musicarmin, y con lo que es la fontana manso y lo que es gomori grocot vamos a tener una coloración oscura de color café o incluso marrón, o puede llegar a lo que es negro, como podemos ver en la imagen. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Nadia? Gracias. Bueno, en el estudio de laboratorio vamos a tener que un examen directo del exudado con tinta china diluida nos muestra fácilmente el criptococo como una levadura de 4 a 8 picómetros de diámetro, rodeada de lo que es una cápsula mucoide 2 a 3 veces más grande, que no se colorea con la tinta, y aquí vamos a observar rara vez lo que son los filamentos. Los cultivos a partir de lo que es exudado, orina, sangre, líquido cefalorraquídeo o médula ósea van a realizarse con una temperatura de 32 a 37 grados centígrados en un medio llamado lo que es Sabograph u otros medios sin cultivo. Otros medios de cultivo que no tienen lo que es la cicloheximida, porque esta va a hacer una inhibición en el crecimiento, por lo tanto tenemos que evitarla. En general, el hemocultivo resulta positivo, así como el cultivo de orina y de secreción prostática obtenida por masaje. Y en lo que es primocultivos, las colonias se van a desarrollar en 48 horas, son blancas o amarillentas, van a ser lisas y brillantes y aspecto mucoso, como podemos ver en la imagen número 1. Y en el examen microscópico, con lo que es tinta china, el aspecto es similar a lo que se observa en un examen directo, que es la imagen número 2. Bueno, el Cryptococcus pneumonians es el único del género que usa lo que es la enzima fenoloxidasa. Es posible efectuar esta prueba al hacer el cultivo en un medio con semillas pulverizadas de Zotia. Y el criptococo no fermenta los azúcares, pero asimila lo que es la dextrosa, galactosa, maltosa y sacarosa. Y en lo que es el líquido cefalorraquídeo, las alteraciones van a ser leves. Ocurre incremento en lo que es la presión, leucocitosis con predominio linfocítico, aumento de proteínas y en un 50% hipoglucorraquia. Van a ser útiles lo que es la radiografía de tórax o la tomografía computarizada de la cabeza. Ante lo que es la criptococosis, deben practicarse lo que son pruebas de anticuerpos para detección de VIH. Bueno, como ya les habían comentado, el criptococcus tiene lo que son 6 genotipos en la detección de polimorfismo, y van a ser útiles la electroforesis enzimática de los múltiples, el cariotipo electroforético, la huella genética de DNA y la reacción en cadena de polimerasa. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor, Nadia? Bueno, como diagnóstico diferencial vamos a tener al acné, el eczema y lo que es micobacteriosis cutáneas. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor, Nadia? Gracias. Ahora, hablando sobre el tratamiento, vamos a utilizar lo que es anfotericina B, 0.2 miligramos por kilogramo al día como dosis total.
Se hospitaliza lo que es el paciente para administrarlo por venoclisis en lo que son dosis pequeñas y progresivas cada 2 a 3 días. Puede combinarse con lo que es la 5-fluorocitocina por vía oral, que es de 75 a 150 miligramos por kilogramo al día durante 6 a 8 semanas. Después, ¿le puedes dar el siguiente, por favor, ¿no? Bueno, después el más indicado va a ser el fluconazol, que van a ser de 100 a 400 miligramos al día, y luego vamos a pasar a dosis de 100 a 200 miligramos al día, de preferencia por vía intravenosa. También puede utilizarse lo que es el itraconazol, de 400 miligramos al día al principio y 200 miligramos como dosis de sostén. También lo que es el ketoconazol, de 200 a 400 miligramos al día. Al fin de reducir lo que es la mortalidad en pacientes con SIDA y meningitis, las guías nos recomiendan combinar lo que es la 5-fluorocitocina con lo que es anfotericina B durante 2 semanas. Luego puede continuarse con fluconazol 400 miligramos al día por un mínimo de 10 semanas. Y en pacientes con SIDA, el tratamiento debe sostenerse ante cifras de linfocitos CD4 menores de 200 miligramos cúbicos y se aconseja que se administre de por vida. ¿Te puedes dar el siguiente, por favor, Nadia? Gracias. Ahora vamos a pasar con lo que es la mucormicosis. Esta va a ser, bueno, es una micosis cosmopolita que genera mortalidad muy alta, originada por lo que es Zygomycetes saprophytos de la familia Mucoraceae, y de los géneros va a ser Rhizopus, Rhizomucor y Lichtenstein. Esto puede afectar a personas de cualquier raza, edad y sexo, y se presentan aquellos que van a tener anormalidades fisiológicas y una disminución de los fagocitosis y una disminución de la fagocitosis. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Nadia? Gracias. Bueno, vamos a tener que en pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana va a ser posible que exista lo que es esta patología, porque también van a predisponer lo que es un recuento bajo de linfocitos CD4 y también lo que va a ser la neutropenia y el uso de drogas por vía intravenosa. Esta micosis es oportunista, como ya habíamos escuchado en la anterior, y va a penetrar por inhalación, ingestión o traumatismos cutáneos, va a invadir los vasos y nos va a causar una trombosis con una necrosis secundaria. El periodo de incubación va a ser muy breve. Hay formas distintas, como lo es la rinocerebral, la pulmonar, la abdominal cutánea y la diseminada. La más frecuente es la rinocerebral, se inicia en lo que es el paladar y por contigüidad va a afectar lo que es la nariz, los ojos, el cerebro y las meninges. El síntoma, puedes pasar al siguiente, por favor. Ya hablando del síntoma más común, vamos a tener que va a ser la fiebre en un 51% de los pacientes, aún bajo lo que es el tratamiento con antibiótico va a existir, y se va a manifestar también por edema y zona de necrosis que pueden ser muy destructivas. La forma cutánea pura es muy rara, se manifiesta por zonas purpúricas y necróticas bajo zonas cubiertas por esparadrapo y se observa en diabéticos y antiinfección por VIH. En lo que es el diagnóstico, el examen directo con solución de Lugol, hidróxido de potasio o negro de clorazol se encuentran lo que son filamentos largos y anchos de alrededor de 10 a 20 picómetros de diámetro, y en los cultivos en medio de Sabouraud sin antimicóticos, refiriéndonos a la cicloheximida, se obtiene lo que son hongos de crecimiento rápido de 12 a 48 horas, en especial lo que es el R. arrizus y el R. rhizopodoformis. En la biopsia vamos a observar lo que es necrosis, infiltrados inflamatorios, trombosis capilar e hifas fúngicas gruesas que se van a teñir muy bien con lo que es ácido periódico de Schiff y constitución de Komori-Grocott. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Gracias, Nadia. El tratamiento debe ser rápido y enérgico porque pues es una enfermedad grave. Va a ser con terapéutica específica de la enfermedad fundamental. Va a ser desgregamiento quirúrgico y administración de anfotericina B por vía intravenosa. Luego de la resolución de la etapa, puede continuarse con lo que son derivados
triazólicos, ante lo que es una intolerancia a la anfotericina, podemos utilizar lo que es el posacanosol. Y este es adecuado de 200 miligramos. El pronóstico lamentablemente es muy desfavorable en pacientes hemato-oncológicos porque tienen una mortalidad de alrededor del 64%. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a continuar con los temas de histoplasmosis, pemfigoide y enfermedad ampullar crónica por IgA lineal. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? ¿Le das, por favor? Gracias. Bueno, para empezar, la histoplasmosis clásica es una micosis sistémica endémica que es producida por el hongo Histoplasma capsulatum var capsulatum, y esta infección se suele producir por la inhalación de las microconidias de la forma micelial del hongo. La infección primaria es con frecuencia asintomática o muy leve, y esta tiende a curar espontáneamente en menos de un mes. Sin embargo, pues las infecciones primarias graves se van a vincular a la inhalación masiva de esporos o a defectos de la inmunidad celular de los pacientes. Las formas diseminadas progresivas de esta micosis se van a observar también en pacientes con varios tipos de inmunodeficiencia, como son la diabetes, los tumores sólidos, el linfomas, el SIDA, o pacientes que recientemente recibieron un trasplante de órganos. ¿Le das, por favor? Bueno, las lesiones cutáneas o mucosas se suelen observar en las formas diseminadas progresivas de la histoplasmosis. Los factores de riesgo más importantes para padecer las formas diseminadas crónicas van a ser la edad, sobre todo en personas mayores de 56 años, el sexo, ya que la histoplasmosis suele ser 10 veces más común en hombres que en mujeres, padecer diabetes mellitus de tipo 2, el alcoholismo, el uso prolongado de pequeñas dosis de corticosteroides y el tabaquismo intenso. También se considera que el SIDA es un factor de riesgo muy común. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, en esta forma clínica, las lesiones mucosas son más frecuentes que las cutáneas y van a estar resumidas en el cuadro naranjita que tenemos aquí. Pero para explicarlo pues de mejor manera, podemos decir que cuando hay una localización laringea, el paciente va a presentarse con disfonía, disfagia, disnea obstructiva y tos que suele tener una expectoración mucopurulenta. Luego tenemos que las lesiones orofaringeas van a estar asociadas a dolor bucal, a odinofagia, a cialorrea, macroglosia y en general a mal estado dentario. Y bueno, pues como podemos ver aquí en la tabla, en la piel se suelen observar úlceras de diversos tamaños y formas, pero en general tienen bordes bien definidos, de fondo granulomatoso, y van a estar cubiertas parcialmente por costras. Su ubicación suele ser variable y las manifestaciones generales de esta forma clínica van a incluir lo que es astenia, anorexia, pérdida de peso, anemia moderada, hepatoesplenomegalia e incluso insuficiencia suprarrenal. Le das a la siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la forma diseminada subaguda. Esta es la presentación habitual de la histoplasmosis que está relacionada con el SIDA
y sus signos y síntomas van a ser aquellos que están frecuentemente en una enfermedad infecciosa grave, como son la fiebre prolongada, la pérdida de peso, astenia, anorexia, diarrea o vómitos, hepatoesplenomegalia, adenomegalias, anemia o pancitopenia. Aquí vamos a tener también lo que son manifestaciones respiratorias, que van a consistir en disnea, tos seca con expectoración mucopurulenta, y en los estudios radiológicos de tórax podemos observar infiltrados del intersticio pulmonar. En América Latina, el 80% de los casos va a estar asociada al SIDA y los pacientes van a presentar lesiones cutáneas o mucosas. La manifestación más común van a ser pápulas que van a medir de 2 a 4 milímetros de diámetro. Estas tienen la característica de que se ulceran en el vértice y pueden llegar a cubrirse con una costra serohemática. Otras lesiones que pueden llegar a observarse son pápulas moluscoides, nódulos que evolucionan a gomas y úlceras de aspecto variado. Además, vamos a tener que, aunque es con menos frecuencia, las mucosas pueden estar afectadas, sobre todo lo que es en la boca, también en la laringe y el glande, donde van a presentarse úlceras de fondo rojo que van a estar cubiertas por secreciones blanco-amarillentas. Leas, por favor. Y bueno, en este cuadro se resumen los esquemas de tratamiento más empleados de acuerdo a cada forma clínica. Por ejemplo, tenemos que en la forma diseminada crónica se suele utilizar itraconazol, anfotericina, en la diseminada subaguda itraconazol y anfotericina B, y en la diseminada aguda anfotericina B. Y bueno, aquí va a continuar mi compañera. ¿Le puedes dar, por favor? Buenas tardes, doctor. Me preguntan mis compañeros si vamos a seguir exponiendo porque ya queda muy poquito de la clase y sí queda bastante de nuestra presentación. Si ustedes tienen tiempo, podemos continuar. Porque sí sería bueno terminar por lo menos unos 6 temas más. Y el examen final lo vamos a hacer de sus presentaciones para que sea más sencillo y ya no tengan que estudiar tanto de esta materia, sino solo lo suficiente. Bueno, continuando con el pénfigo, ¿puedes darle? Bueno, vamos a ver la definición, que va a ser una enfermedad que va a ser de origen autoinmunitario. Esta se va a caracterizar porque se van a formar unas ampollas que van a ser epidérmicas en las mucosas, y estas se van a originar por la separación de las células epidérmicas por un proceso llamado acantólisis, debido a que se forman autoanticuerpos contra los desmosomas que se encuentran en la piel. Actualmente esta enfermedad puede ser mortal en caso de que no se utilice tratamiento. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, en la epidemiología vemos que es una de las enfermedades, aunque es rara, es una de las enfermedades ampollares autoinmunitarias más frecuentes, y pues se va a observar en todas las edades, pero hay predominio entre las edades de 40 y 60 años. También afecta a todas las razas, más a los judíos, y aunque puede aparecer en ambos sexos, tiene un poquito de predominio leve en las mujeres. La mortalidad, como ya les había dicho, pues es algo muy importante en esta enfermedad, ya que el tratamiento adecuado puede estar con 17.7% de la enfermedad debido a sepsis. ¿Puedes darle? ¿Puedes darle? Ya. En la etiopatogenia vemos que tenemos 3 principales orígenes. Puede ser por predisposición genética. Se cree que hay una alta frecuencia de los antígenos HLA-A10, sobre todo en los judíos, del HLA-DR4
y en los mexicanos se encuentra el antígeno HLA-DR14 y el DR10. También puede ser causado por fármacos y pues los fármacos que pueden causar son los antiinflamatorios no esteroideos, fenilbutazona, piroxicam y sus derivados, rifampicina, captopril y otros factores físicos como pueden ser las quemaduras y la radioterapia. Por otro lado, también tenemos que el pénfigo, que va a ser endémico, puede ser originado por un virus que va a ser transmitido por un mosquito, que sería el Similum nigrimanum, que puede desencadenar un proceso de autoinmunitario que puede generar los autoanticuerpos contra los desmosomas. ¿Puedes darle, por favor? Continuando con la patogenia, bueno, primero sabemos que se tienen que producir los autoanticuerpos y estos van a ser en su mayoría de clase IgG y estos van a ir dirigidos contra los desmosomas que se encuentran en la piel. Principalmente van a ir contra la desmoglelina 1 y 3. Más adelante les voy a mostrar un esquema en donde se van a mostrar en dónde se encuentran la desmoglelina 1 y la 3. Por lo tanto, estos autoanticuerpos van a provocar que se separen los queratinocitos y que este proceso se va a llamar acantólisis. Y finalmente, pues van a morir por apoptosis estos queratinocitos y por eso se forman las lesiones, bueno, las ampollas. Está altamente relacionado los títulos de anticuerpos con la gravedad de la enfermedad, es decir, que entre más anticuerpos, bueno, autoanticuerpos haya, más gravedad de la enfermedad. La IgG1 e IgG4 van a indicar una enfermedad activa, mientras que los IgG2 van a estar presentes cuando haya remisión. Las ampollas acantolíticas van a representar la etapa final de toda esta enfermedad y es debido por un proceso citopatológico grave. Por otro lado, la respuesta celular es de tipo Th2 y los mecanismos, sin embargo, pues no son los únicos que van a estar involucrados en el mecanismo de defensa contra esta enfermedad. Estos van a implicar mecanismos de regulación, dispersión de epítopes, inducción de citocinas preinflamatorias y antiinflamatorias, y como ya los habíamos visto, se habla de autorreactivas debido a que hay autoanticuerpos. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, en este esquema podemos ver que en la parte de arriba, donde hay una ampolla subcórnea, ahí van a actuar los autoanticuerpos en la parte azul, que es la desmoglelina 1, y se va a formar un espacio que va a formar las ampollas. Por otro lado, abajo tenemos las ampollas suprabasal, que ahí va a actuar ahí van a actuar los autoanticuerpos contra la desmoglelina 3. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, aquí tenemos la clasificación de la enfermedad. Vamos a tener principalmente dos formas, la forma clásica y las formas raras. Las formas clásicas se van a dividir en profundas y superficiales, y las profundas pueden ser el pénfigo foláceo o el pénfigo eritrematoso. Por otro lado, las superficiales se van a dividir en pénfigo vulgar y en pénfigo vegetante. Las formas raras pueden ser herpetiforme, paraneoplásico, neonatal y el inducido por fármacos, como los antiinflamatorios que ya hemos visto. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, en el cuadro clínico, las erupciones van a empezar en cualquier parte de la piel o de las mucosas, y estas van a tener predominio, como lo vemos en las imágenes, en la piel cabelluda, en los pliegues inguinales, en los pliegues axilares, o en el ombligo, o en la región submamaria. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, hay ampollas que van desde los 1 a 2 centímetros y normalmente van a estar en la piel sana o eritematosa. Al romperse, estas van a dejar zonas desnudas, excoriaciones y costras melicéricas, y también se van a acompañar del dolor y van a curar sin dejar cicatriz. Las ampollas se rompen tempranamente y dejan erosiones irregulares y dolorosas que van a afectar la mucosa gingival, el paladar, la lengua, el borde del bermellón, y en los casos graves también van a afectar a la orofaringe y la laringe. Aquí es importante mostrar dos signos que van a mostrar las personas con esta enfermedad, que es el signo de Nikolsky. Es cuando haces una presión fuerte con el pulgar sobre la piel que haya, sobre la piel perilesionalmente, y esto va a ocasionar que se deprima la piel. Ese es el signo de Nikolsky. Por otro lado, cuando se ejerce una presión directa con el dedo sobre una ampolla intacta y se produce una extensión lateral, vamos a tener el signo de Asbougensen. ¿Puedes darle, por favor?
Bueno, aquí vamos a tener los diferentes cuadros clínicos de los diferentes tipos de pénfigo. En el pénfigo vegetante va a predominar en pliegues inguinales alrededor de la boca